¿Han soñado alguna vez con tener la cura para cualquier enfermedad, incluso para la muerte? ¿O con irse de casa y vivir miles de aventuras? Pues eso es un poco de la historia que a continuación les voy a leer. El cuento se llama Las tres hojas de la serpiente. Érase una vez un pobre hombre que ya no podía mantener a su único hijo. Cuando el muchacho se dio cuenta de ello dijo: Padre, no sirve de nada que siga viviendo aquí. Para ti solo soy una carga. Me iré de casa y veré si soy capaz de ganarme la vida. El padre le dio su bendición, se despidieron y ambos sintieron mucha pena. El rey de un país vecino era muy poderoso, y en esa época había iniciado una guerra. El joven se alistó en su ejército, y bien pronto se encontró en pleno combate, pues se estaba librando una encarnizada batalla. Llovían los balazos, la situación era terriblemente peligrosa, y a su alrededor los camaradas caían muertos a docenas. Cuando murió el general que estaba al mando, el resto de la tropa iba a huir, pero en ese momento el joven ocupó el lugar del comandante y gritó: ¡No nos van a derrotar! ¡Seguidme! ¡Y Dios salve al rey! Los soldados le siguieron, cuando lanzó la siguiente carga contra el enemigo, al que pronto obligaron a huir en desbandada. Cuando el rey se enteró de la importancia que había tenido el arrojo del joven en la consecución de la victoria, le ascendió a mariscal de campo, le dio oro y tesoros, y le otorgó los más altos honores de su reino. Este rey tenía una hija que era una joven muy bella, pero que era víctima de una extraña obsesión. Había jurado que jamás se casaría a no ser que encontrara un hombre dispuesto a jurar que si ella moría primero, estaría dispuesto a ser enterrado al lado de ella. Al fin y al cabo, decía la princesa, si ese hombre me amara de verdad, ¿acaso querría seguir viviendo? Y dijo además que ella estaría también dispuesta a ser enterrada al lado de él en caso de que fuese él el primero en morir. Esta terrible condición había impedido que muchos jóvenes quisieran casarse con ella, a pesar de que, sin esa exigencia, todos le hubieran pedido matrimonio incluso de rodillas. Pero al soldado le cautivó tantísimo su belleza que no había nada que pudiera disuadirle, de modo que pidió su mano al rey. ¿Sabes qué tendrás que prometer?, dijo el rey. Que si muere antes que yo tendré que acompañarla a la tumba, dijo el soldado. Pero la amo tanto que estoy dispuesto a correr ese riesgo. Así que el rey dio su consentimiento, y se celebró una boda esplendorosa. Durante un tiempo vivieron felices, pero un día la princesa cayó enferma. Acudieron a visitarla médicos de todos los rincones del reino, pero ninguno de ellos pudo ayudarla, y al final la princesa murió. Y entonces el soldado se estremeció de pies a cabeza, porque recordó la promesa que había tenido que hacer. No iba a poder librarse de su destino aunque él decidiera romper la promesa, porque él había dicho que pondría centinelas junto a la tumba y alrededor del cementerio por si él trataba de escapar. Cuando llegó el día en que había que enterrar a la princesa, llevaron su cadáver a la cripta real, metieron junto a ella al soldado, y el rey se encargó personalmente de cerrar la puerta con llave. Le habían dejado algunas provisiones, una mesa con 4 velas, 4 gasas de pan y 4 botellas de vino. El soldado se quedó sentado al lado del cadáver de la princesa, y los días fueron pasando uno tras otro, y él se limitó a comer cada día apenas un trocito de pan y beber un solo sorbo de vino, pensando que así le duraría la comida y la bebida mucho más tiempo. Cuando ya se había bebido todo el vino y le quedaba un solo sorbo, y cuando se había comido todo el pan y le quedaba un solo trocito, y cuando la última de las velas ya se había consumido hasta dejar apenas un dedo de cera, supo que le había llegado también la hora a él. Pero cuando más desesperado estaba, mientras se hallaba sentado en la silla dentro de la cripta, vio que una serpiente asomaba la cabeza. Salía reptando de una grieta situada en una de las esquinas y avanzaba hacia el cadáver. Convencido de que la serpiente pretendía comerse al cadáver de la mujer, el joven sacó la espada. Mientras yo siga vivo, no te permitiré tocarla, dijo, y descargó 3 veces la espada y cortó la serpiente en 3 partes. Poco después, una segunda serpiente salió reptando desde una esquina. Se acercó al cadáver de la primera serpiente y la miró. Primero una parte y después las otras 2, y luego se alejó de nuevo reptando por donde había entrado. Poco más tarde entró de nuevo, y esta vez llevaba en la boca 3 hojas. Con mucho cuidado, juntó las 3 partes de la primera serpiente, colocó una hoja encima de cada una de las heridas, y al instante la serpiente recobró la vida.
Sus heridas cicatrizaron y volvió a convertirse en una serpiente entera, y ambas serpientes huyeron a toda prisa de allí. Las hojas, sin embargo, quedaron abandonadas tras ellas, y el joven pensó que si sus poderes milagrosos habían devuelto la vida a la serpiente, tal vez también podrían devolverle la vida a una persona. Recogió las hojas del suelo y las colocó sobre el pálido rostro de la princesa, una en la boca y las otras dos en los ojos. Y en cuanto las puso así, la sangre comenzó a correr por las venas de la princesa. Su rostro recuperó un tono sonrosado y saludable. Comenzó a respirar y abrió los ojos. ¡Santo cielo! ¿Dónde estoy?, dijo. Conmigo, querida esposa mía, dijo el soldado, que enseguida le contó todo lo ocurrido. Le dio el último trocito de pan y el último sorbo de vino, y comenzaron a aporrear la puerta de la cripta y a gritar con todas sus fuerzas, hasta que los centinelas que montaban guardia en el exterior les oyeron y corrieron a avisar al rey. El rey bajó personalmente a la tumba, y él mismo descorrió los cerrojos y abrió la puerta de la cripta. La princesa, tambaleándose, cayó en sus brazos. El rey estrechó la mano del joven, y todo el mundo se alegró del milagro que había devuelto la vida a la princesa. Como el joven era prudente, no contó a nadie el papel que habían desempeñado las hojas en la resurrección de la princesa, pero uno de sus criados le era muy fiel, y podía confiar en él, de modo que le entregó las 3 hojas de la serpiente y le pidió que las guardase. Cuida mucho de estas 3 hojas, dijo, y llévalas contigo a donde quiera que vayas. No sabemos en qué momento podríamos necesitarlas otra vez. Tras haber sido devuelta a la vida, la princesa experimentó un cambio profundo. Todo el amor que sentía antes por su esposo se desvaneció por completo. De todos modos, siguió fingiendo que le quería, y cuando él le pidió que la acompañara a un viaje por mar, al lugar donde su padre vivía, ella aceptó de inmediato. Será un placer conocer al noble padre de mi querido esposo, dijo. Pero en cuanto se hicieron a la mar, la princesa olvidó del todo la gran devoción que el joven había demostrado por ella, pues sintió un gran deseo lujurioso por el capitán de la nave. Nada le bastaba, quería acostarse con él fuera como fuese, y muy pronto se convirtieron en amantes. Una noche, mientras estaba en brazos del capitán, la princesa susurró: «Ojalá muriese mi marido. ¿Cómo me gustaría casarme contigo?» «Eso es fácil de arreglar», dijo el capitán. Cogió una cuerda y, acompañado por la princesa, se coló en el camarote donde dormía el joven soldado. La princesa sujetó un extremo de la cuerda y el capitán deslizó el otro alrededor del cuello del esposo de ella. Y luego tiraron los dos, uno de cada extremo, y tiraron ambos tan fuerte que por mucho que el joven forcejeó, no logró impedir que le estrangularan. La princesa cogió a su esposo muerto de la cabeza y el capitán le cogió de los pies y lo arrojaron por la borda. «Volvamos ahora a casa», dijo la princesa. «Le diré a mi padre que murió en alta mar, y luego le contaré toda clase de alabanzas acerca de ti, y nos autorizará a casarnos, y tú heredarás la corona». Pero el fiel criado del joven había visto todo lo que había hecho la pareja, y tan pronto como se volvieron de espaldas, soltó las amarras de un bote salvavidas y se puso a remar hacia donde había quedado flotando el cadáver de su señor. Logró encontrarlo enseguida, y tras izarlo a bordo del bote, soltó el lazo de cuerda que aún llevaba en torno al cuello, y le puso las 3 hojas sobre los ojos y la boca, y el joven volvió de inmediato a la vida. Se pusieron los dos a remar con todas sus fuerzas. Remaron de día y de noche, sin parar por ningún motivo, y el bote voló sobre las olas, tan veloz que llegaron a la costa un día antes que el velero, y se dirigieron directamente al palacio. Cuando les vio, el rey se quedó pasmado. «¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está mi hija?», dijo el rey. Le contaron todo lo ocurrido, y él se quedó escandalizado al enterarse de la traición de su hija. «No puedo creer que haya hecho una cosa tan horrible», dijo, «pero pronto se sabrá la verdad». Y así fue. El velero fondió en el puerto muy pronto, y cuando se enteró de la noticia, el rey le dijo al joven y su criado que esperasen escondidos en una estancia donde podrían oír todo cuanto se dijera. La princesa, que iba completamente vestida de negro, se acercó sollozando a su padre. «¿Cómo es que regresas tú sola?», dijo el rey. «¿Dónde está tu esposo? ¿Y por qué vistes de luto?». «Porque mi dolor no encuentra consuelo, querido padre. Mi esposo contrajo la fiebre amarilla y murió. El capitán y yo tuvimos que darle sepultura en el mar. Si el capitán no me hubiese ayudado, no sé qué habría sido de mí. Este capitán es un hombre muy bueno y cuidó de mi querido esposo cuando tenía la fiebre muy alta, sin miedo al peligro de contagio.
Él mismo puede contártelo todo. Entonces, tu esposo ha muerto, dijo el rey. Veamos si soy capaz de hacerle regresar a la vida. Y abrió la puerta e invitó a entrar a los dos que habían estado escondidos en el cuarto de al lado. Cuando la princesa vio al joven, cayó al suelo como si lo hubiese alcanzado un rayo. Empezó a decir que su esposo seguramente había tenido alucinaciones durante las fiebres altas. Dijo que tal vez había quedado en un estado de coma tan profundo que ellos creyeron que había muerto. Pero el criado le mostró a todos la cuerda y ante aquella prueba ella tuvo que admitir la culpa. Es cierto, lo hicimos nosotros, sollozó. Pero padre, ten clemencia. No me hables de clemencia, dijo el rey. Tu esposo estuvo dispuesto a morir contigo en la tumba y logró devolverte la vida. Y en cambio, tú le mataste mientras dormía. Tendrás el más castigo que te mereces. Y la princesa y el capitán fueron enviados a la mar en plena tormenta, en un bote con el casco lleno de vías de agua. El bote se hundió y nunca nadie volvió a verles. Y colorín colorado, este cuento es acabado. Y con las 3 hojas de la serpiente, espera hasta que otra historia yo te cuente.